Hay que destacar que la presidenta ha dicho que estos llamados a no votar de televisoras, de grupos de interés, de ciertos comunicadores, ciertos intelectuales orgánicos, no tuvieron un efecto real en la elección. Estamos hablando de una participación de más de 13 millones de personas. Yo se los había comentado. Estamos hablando de 130 estadios Azteca repletos. Y además es una elección novedosa, eso por un lado. Por el otro, también hicimos el comparativo, Xóchitl Gálvez, con todo y la maquinaria mediática detrás. ¿Recuerdan cómo le echaron ganas las televisoras? Ella sacó 16 millones de sufragios. Entonces, si la oposición dice que son pocos, 13 millones, imagínense, sería darse un balazo en el pie. Vamos a escuchar a la presidenta sobre esto que plantea. Ha comentado que estos llamados a la desmovilización no tuvieron mayor efecto. No tienen ya impacto. O sea, hay mucha desesperación porque no tiene receptividad en la gente, en el pueblo. Han perdido mucha credibilidad, muchísima. Entonces, llaman a no votar. ¿Por qué llaman a no votar? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Prácticamente nada. Mejor que se organicen, ¿no? Porque así muy organizados, pues no están. Como les decía, el presidente del PAN llama a no votar y sus gobernadores votan. O sea, así que qué organizados. Llaman a una marcha y no pueden llenar ni la mitad del Monumento a la Revolución. Y los oradores. Entonces, ¿qué hay en este momento desde mi perspectiva en México? Mucha conciencia. Y la gente sabe. Entonces hay reconocimiento del movimiento al que representamos. Presidenta, y comentaba. Y quien anda también con una envidia absoluta es Xóchitl Gálvez. Me llama la atención que ella fue coordinadora de los pueblos indígenas, ¿no? Del Instituto de Pueblos Indígenas en los tiempos de Vicente Fox. Cuando Vicente Fox simuló, engañó a muchos también de la izquierda que se sumaron a él con el llamado voto útil, algo que ideó Jorge Castañeda, quien se convirtió después en secretario de Relaciones Exteriores. Castañeda había sido un intelectual de izquierda, hasta tiene una biografía del Che Guevara en su haber, Jorge G. Castañeda. Ya después se quitó la máscara, pero cuando estaba la campaña de Vicente Fox y se estaba acercando al candidato del PRI, a Francisco Labastida, entonces Castañeda salió con esta idea del voto útil. Fue con los de la izquierda y les dijo, no les va a alcanzar para ganar, súmense a Vicente Fox y entonces les vamos a dar espacios, va a ser un gobierno del cambio. Hubo mucha simulación, pero bueno, hay que destacar que Vicente Fox acabó traicionando a la democracia. Pero cuando inició su gobierno, cuando comenzó la transición, él dijo, yo voy a hacer un gobierno de los mejores y contrató a unos headhunters que supuestamente le indicaron quiénes eran los mejores perfiles a partir de puros asuntos técnicos, quiénes eran los mejores perfiles. Y pues no sé cómo salió el nombre de Xóchitl Gálvez y la nombraron comisionada nacional de los pueblos indígenas. Y bueno, Xóchitl Gálvez, ella tanto ha dicho que también es de origen indígena y también que viene de cuna humilde, ahora pues está atacando al próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que es indígena mixteco de Oaxaca. Pero ahí tenemos a Xóchitl Gálvez que está muy molesta, incluso dice que hubo dedazo
y hubo acordeón, lo mismo que están señalando algunos también desde el interior de la 4T. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez. Como ministro o posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Desde la semana pasada yo escribí que este era el peor atentado a la división de poderes de la historia moderna de México. Así lo definí. ¿Por qué? Porque la presidenta ya había definido por dedazo quiénes serían los próximos ministros de la Suprema Corte, y lo único que faltaba era pues hacer la farsa del domingo de la elección. No se puede someter el conocimiento técnico y la experiencia a simpatía y popularidad. Yo que fui candidata, te lo puedo decir, me llevé un año para que me conocieran con un montón de spots, de exposición. O sea, no había manera que no sacaran a estos ministros si no era por el acordeón, Ciro. Esa es la verdad, y eso es lo penoso de esta elección. Entonces, lo que me parece lamentable es que un personaje como Hugo, que es un buen personaje, como ya te dije, sí, me parece que es un hombre en todos sentidos trabajador, pues cordial, conciliador, haya llegado por un acordeón. Yo espero que en esta ocasión, ya como presidente de la Corte, su lealtad esté con la ley y la Constitución, y no con quien lo metió en el acordeón. Esa es para mí la gran pregunta, y yo le daría el beneficio de la duda. Que hoy, que ya fue convalidado en esta elección del acordeón, mi artículo del Universal de la semana pasada se llama La elección del acordeón. Es penoso, yo por eso no salí a votar, porque yo ya sabía que los nombres ya habían sido decididos, y estuve en Oaxaca el fin de semana y sí vi una larga fila en el llano, larga, y ya vemos ahora que Oaxaca fue de los que más votó, todos con el acordeón, Ciro. Era muy penoso ver ese espectáculo. Pues muy generosa Xóchitl con Hugo Aguilar, dentro de la crítica que haces y lo que hizo, el trabajo que hizo, la gestión que hizo para sacar. Bueno, pues ahí está lo que plantea Xóchitl Gálvez. Dice Gómez Leiva que es muy generosa, sí, cómo no. A ver, en todo caso, estamos hablando de una simuladora, una mujer que firmó con sangre como candidata presidencial, que iba a continuar con los programas sociales, pero al mismo tiempo la dirigencia del partido Acción Nacional, por el cual compitió, sostuvo que eso era para campaña y que en el PAN nunca han estado en favor de los programas sociales, bajo la lógica de no es posible que te den el pescado, sino te deben de enseñar a pescar, pero pues no había ni río ni nada, se llevaron todo. Y bueno, pues ahí tenemos estas expresiones. La presidenta de México ha comentado que los propios ministros y ministras recién electos deberán demostrar ante el pueblo de México por qué fueron elegidos y que el pueblo no se equivocó. De hecho, la presidenta sigue marcando distancia frente a los ministros conservadores que aún están en funciones, como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este hombre que fue titular del SAT y en su momento manejó temas de cobros de impuestos a ciertas empresas, y ahora como ministro dice no, nos equivocamos, no debimos haber cobrado esos impuestos, hay que regresarles el dinero copeteado a esos empresarios en un pleno conflicto de interés. Pero esta es una historia de tantas. Ha habido historias de corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, de conflicto de interés, sin duda. Y por eso la presidenta recuerda qué es lo que está pasando ahora, en qué momento nos encontramos. Y hace votos la presidenta, espera que los ministros y ministras que recién han sido elegidos, algunas reelectas, como las ministras progresistas, le demuestren al pueblo de México que no se equivocó. Es increíble. Y tiene mucha fama, ¿no? El ministro. Mucha. Tiene apellido de doble nombre, compuesto. Muy reconocido, pero un conflicto de interés increíble.
personas que deben 60,000 millones de impuestos y que pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y no hay resolución. Hay amparo sobre amparo sobre amparo, resolución al amparo del amparo del amparo del amparo. ¿Qué es eso? Reconocido por ministros de la Corte. Y esto que tú dices, qué bueno que se está haciendo este recuento. ¿Cuál es la liga del... el medio se llama La Hoguera MX. La Hoguera MX. Porque qué bueno que se hace esto, pues de una revisión de resoluciones de la Corte, no solo de los últimos 6 años, sino de antes. Pero esta impunidad, Presidenta, o estas resoluciones no abonan a la falta de justicia que todos los mexicanos piden. Sí, y si hay un caso especial que es factible legalmente revisarlo, pues que se revise. Ya lo determinarán los propios ministros y ministras. Pero me parece que lo más importante pues es a partir de septiembre mostrarle al mundo que cuando el pueblo decide, decide bien. ¿Y estas acciones no se podrían revertir, por ejemplo, de parte de su gobierno? ¿Presentar iniciativas para que se reviertan? Pues habría que ver en particular, pero yo creo que viene un periodo muy importante de que se demuestre el verdadero Estado de Derecho. El verdadero Estado de Derecho. Y por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se quejó de que Latinus esté haciendo un nuevo montaje que modifique sus palabras a través de la inteligencia artificial. La verdad es que yo no he visto ese video de Latinus, me hubiera gustado verlo y en su caso ponerlo para que sepamos exactamente a qué se refiere la presidenta. Y por eso es importante, porque de eso se trata también el periodismo, de mostrar las pruebas. No es nada más créanme porque lo digo yo o porque es de mi ronco pecho. A ver, hay que también demostrar que lo que uno dice se puede verificar, ¿no? Y en el caso de lo que plantea la presidenta, dice que Latinus, y no me extraña que Latinus haga eso. Bueno, ¿a quién tienen ahí? A Broso, a Loret, que supuestamente revisan al poder, a conveniencia, ¿no? Revisan algunos y los que le entran, ahí no son revisados, eso sí pasan. Semáforo verde, ¿no? No vimos nada. ¿Cuántos pecados tiene sobre la espalda? Los que sean. Estás rechinando de limpio, pasas en verde, pues siga, ¿no? Ahí sí nos hacemos de la vista gorda, ahí no revisamos absolutamente